Qué bendición compartir las Escrituras y también enseñanzas de vida a través de la lección de Escuela Sabática. Esta semana hemos visto cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Es el tema final de este trimestre. El trimestre que hemos estudiado es cómo interpretar la Biblia. Y justamente a lo largo de este trimestre hemos visto varias herramientas hermenéuticas para interpretar, para comprender, para también enseñar la palabra de Dios. Sin embargo, la lección final de este trimestre nos deja un poderoso mensaje, una poderosa lección, que es: podemos tener las mejores herramientas hermenéuticas para interpretar, para entender las Escrituras, pero nada de eso tendría sentido si no guardamos, si no aplicamos, si no se convierte en una experiencia personal aquello que leemos, aquello que el Señor nos dice en su palabra. El texto bíblico a lo largo de esta semana, un texto de memoria sin duda, tiene que ver con el que está en Santiago 1:22. Nos está diciendo: sed hacedores de su palabra y no solo leedores, no solo lectores, porque de lo contrario nos engañaríamos a nosotros mismos. Te invito entonces a tener este repaso, este bosquejo de la lección de Escuela Sabática de esta semana. Y vamos a empezar leyendo un pasaje bíblico ahí en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre en sí mismo, por su naturaleza, no es capaz de dimensionar, de valorar, de entender todo lo que dice la Escritura. Se necesita que el Espíritu Santo, aquel que inspiró la palabra de Dios, nos hable a ti, nos hable a mí, nos haga entender, nos llene de sabiduría y nos llene de alegría para entender su palabra. Entonces, como se decía al principio, podemos tener todas las herramientas y técnicas, pero si la Escritura no es guardada u obedecida, mira esta frase que quiero leer para ti. Dice así: el mejor método para estudiar la Biblia no sirve de nada si no estamos decididos a vivir de acuerdo con lo que aprendemos en las Escrituras. Y ahí entonces el Espíritu Santo tiene un gran papel importante en ese proceso. Es que el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras nos quiere hablar, nos quiere enseñar, quiere impresionar nuestros corazones y mentes para aquello que el Señor nos dice en su palabra produzca palabras como, hechos como una transformación en nuestra vida, también sean bendición. Así que aquello que leemos no solo lo obedezcamos por obligación o por letra, sino sea un deleite obedecer su palabra, sea parte de nuestra vida, ya sea parte de nosotros obedecerla. Así que te invito en primer lugar a buscar la ayuda de Dios, a pedir de su Espíritu Santo para que Él te pueda hablar, pero también pueda hacer una transformación, una obra especial en tu corazón. Y claro que sí, en mi corazón también. De paso, quiero también leer que Jesús es un gran ejemplo para nosotros. Vamos a ver Lucas capítulo 24. Más de una vez Jesús citando las Escrituras, más de una vez Jesús enseñando doctrinas basadas en las Escrituras, y el Señor en su propia vida estaba el cumplimiento de las profecías bíblicas, así que Jesús mismo encarnó la palabra de Dios. Y cuando enseñaba, claro que usaba las Escrituras, porque Él es nuestro mejor ejemplo. Miren, cuando leemos Lucas capítulo 24, 44 dice: luego les dijo: estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley de Moisés, se refiere a los 5 libros primeros de la Biblia, y en los profetas y en los salmos. En resumen, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Todos ellos habían hablado de Jesús. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Qué hermoso pasaje para mostrarnos que Jesús mismo, al querer enseñarles a sus discípulos, hace una mención a lo que era el Antiguo Testamento y les abre el entendimiento, les explica, habla con ellos y entonces les confirma que todo ello estaba escrito y profetizado y que era necesario cumplirse en la vida de Jesús.
y es que Jesús es nuestro mayor ejemplo de cómo cumplir las Escrituras, de cómo obedecerle y cómo vivir de acuerdo a ella. De paso, vamos a leer algo que Él enseñó más de una vez y que nos va a dar una lección. Mateo capítulo 5 está el Sermón del Monte, muy conocido, y aquí está, por ejemplo, el versículo 17, Mateo 5, 17, dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Claro, la ley y los profetas acabamos de mencionarlo ahí en Lucas, cuando Él les habla a sus discípulos y abre su entendimiento y le dice que la ley y los profetas, los salmos, hablaban de Él. Y claro, es lógico que ahora también diga que Él no vino a abolir, sino a cumplir. Esta frase, este versículo es muy importante. ¿Por qué? Porque algunos que son incrédulos o que tuercen la Escritura o quieren interpretarla de otra manera, dicen, en realidad Jesús, que enseñaba del reino y de la gracia, su vida o sus enseñanzas pudiesen estar en contradicción con lo que la Biblia dice. Y algunos hasta argumentan, Jesús es mayor que las Escrituras, así que no hay problema que haya contradicción. Y podemos decir que sí es un problema que haya contradicción, porque Jesús nunca quiso contradecir lo que dice la Escritura. Lo que Él quiso más bien es cumplirla, y su vida es una muestra de ello. Pero también cuando habló de las Escrituras fue para enseñar, para adoctrinar y a veces también para darles el sentido correcto. Porque en esa época que Jesús estaba hablando, estaban los fariseos, los escribas, que estaban llenando las ordenanzas de la Biblia en una serie de reglas y normas que no era el espíritu de lo que Él quería decir, que lo que no quería decir la Escritura, sino que eran ya añadidos o interpretaciones humanas. Por ejemplo, al aclarar este tema en el capítulo 5 y versículo 21 del mismo capítulo de Mateo que estamos leyendo, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y eso estaba en los mandamientos. Y cualquiera que matase será culpable de juicio. Eso estaba claro. Pero estaban descuidando el sentido de este versículo. Y ahora Jesús les aclara, les explica, les amplía y dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Otro pasaje: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Mateo 5, 27. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Jesús no está anulando, no está contradiciendo, sino está explicando el verdadero sentido de las Escrituras. Ahora quisiera que leamos Marcos capítulo 1, versículo 35, para también tener una enseñanza acerca de Jesús. Ya vimos que el Espíritu Santo es determinante en nuestra vida. Ya vimos que nuestro mejor ejemplo es Jesús. Y ya vimos también que Jesús no quiso contradecir, sino ampliar y enseñar y especialmente cumplir en su vida. Y ahora veamos otro ejemplo de Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ahora, este pasaje, más el que está en Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue tentado y Él resistió a la tentación, con un escrito está al diablo. Y ya vimos en estudios pasados que el diablo conocía la Escritura porque aún citó para tentar a Jesús, pero Jesús le respondió, con un escrito está, y había dos partes de cómo aplicar la Escritura. Uno como el diablo que conocía, pero no tenía intención de cumplir, mucho menos de obedecer, al contrario se rebelaba. Y otro como nuestro Señor Jesús, cumplidor fielmente de las Escrituras. Y ahora cuando fue tentado dice, escrito está. Y este pasaje que dice que Jesús, levantándose muy de mañana, aún muy oscuro, iba al monte para orar, nos muestran la plena dependencia, la plena comunión de nuestro Señor Jesús para con Dios el Padre. Si había alguien que no necesitaba orar, entre comillas necesitaba, si había alguien que conocía las Escrituras, era Jesús. Pero aún así, siendo Dios, pero también plenamente humano, Jesús nos dio una gran enseñanza. Él estaba mucho más ocupado que cualquiera de nosotros. En el día sanaba, en el día predicaba, hacía grandes obras y buscaba un momento especial para orar con Dios. Este es un cuarto tema y un lindo ejemplo que nosotros necesitamos recordar. Él buscaba un lugar aparte, oscuro inclusive porque todavía no estaba amaneciendo, y acá hay una enseñanza. Nosotros también necesitamos tener un lugar privado
donde no seamos interrumpidos, en un momento donde podamos estar a solas con Dios, si es posible en la oscuridad antes que amanezca, cuando todo el día ya empiece y las labores y las rutinas puedan de repente interrumpirnos, podamos en ese momento buscar a Dios. Es un momento para fortalecernos, es un momento para encontrarnos con el Señor, pero también es un momento para escuchar su voz, porque en esos momentos silenciosos de meditación, de espíritu entregado al Señor, es cuando Dios nos habla. Lindas experiencias surgen de ese momento especial con Dios. Así que te invito para tener un lugar, un tiempo, mejor si es a la primera hora del día, reservado para nuestro Señor y buen Jesús. Vamos a leer ahora Salmo 119:11 para ir terminando nuestro repaso, nuestro bosquejo. Y mira lo que dice Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esto también nos ha recordado la lección. ¿Dónde guarda los dichos? Dice el salmista, en mi corazón. ¿Y para qué? Para no pecar. Y si lo decimos en lenguaje positivo, para obedecer, para adorarte, para honrarte en todo lo que haga. Entonces, guardar los dichos o la palabra de Dios en nuestro corazón significa que están en nuestra mente. Cuando leemos la Escritura, cuando tenemos un momento de oración especial, cuando tenemos ese lugar y momento especial a solas con Él, cuando clamamos por la ayuda del Espíritu Santo, entonces la palabra de Dios es guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, se hace parte de nosotros. Y entonces el resultado dice, para no pecar, o mejor dicho, para vivir honrando y adorando a Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Quiero terminar leyendo entonces el pasaje, o recordando el pasaje que nos acompañó en esta semana. Pero sed hacedores de su palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Santiago 1:22. Que todo lo que hemos aprendido, técnicas, hermenéuticas, principios para estudiar su palabra, se resuman en el aplicar en nuestra vida, en el obedecer con deleite, con alegría, con satisfacción, porque son parte de nuestra vida, el cumplir su palabra. Y entonces palabras como transformación o realidades como transformación, como gracia, como sabiduría, como bendición, como felicidad, como luz en nuestra vida, sean parte de nuestra experiencia, porque lo buscamos con humildad, porque buscamos la dependencia del Espíritu Santo y porque nos acercamos a su palabra con el deseo de obedecerla. Dios te bendiga, Dios te guarda y te quiero presentar la lección del próximo trimestre que vamos también a seguir estudiando. Acompáñame a orar. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra y que todo lo que hemos aprendido pueda resumirse, Señor, en que con corazón sincero, con corazón humilde, busquemos depender plenamente de ti y especialmente, Señor, poner en práctica. Señor, toca nuestra mente y corazón, transforma nuestra vida y ayúdanos a deleitarnos en tu palabra, ayúdanos a deleitarnos en la obediencia a tu palabra. Bendícenos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, bendiciones, que podamos seguir siendo bendecidos por su palabra y por las enseñanzas de vida.